¿Alguna vez te has encontrado en una situación tan desesperada que no puedes ver o encontrar una salida? ¿Has sentido que tus recursos se agotan y que la esperanza es solo un sueño lejano? En momentos así, la fe puede parecer un lujo difícil de alcanzar. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de escasez extrema que Dios puede manifestar su poder de manera sorprendente y milagrosa. En nuestro devocional de hoy, Provisión en la escasez, exploraremos la historia de Elías y la viuda de Sarepta en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 13, una historia que nos muestra cómo la obediencia y la fe pueden abrir la puerta a la provisión divina. Soy el pastor Alejandro Amorocho y te invito a que nos acompañes en este viaje para descubrir cómo Dios puede transformar nuestra escasez en abundancia. En Primera de Reyes 17:13 nos dice la palabra de Dios: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. En Primera de Reyes 17:13 el profeta Elías es una figura clave en un periodo turbulento de la historia de Israel. Elías había confrontado al rey Acab y a su esposa Jezabel, quienes habían llevado al pueblo a la adoración de Baal, un dios pagano. Dios, a través de Elías, había declarado una sequía severa como juicio contra Israel por su idolatría. Esta sequía no solo afectó a Israel, sino también a las regiones circundantes, incluida la ciudad de Sarepta en Sidón, donde la viuda vivía. Sidón era el corazón de la adoración de Baal, lo que hace significativo que Dios envía a Elías allí. Sarepta no era un refugio seguro para un profeta de Dios. Sin embargo, Dios tenía un plan para demostrar su poder y provisión incluso en un territorio dominado por la idolatría. En este contexto, Elías llega a Sarepta siguiendo la dirección de Dios, donde encuentra a una viuda en el umbral de la desesperación, recolectando leña para preparar lo que pensaba sería su última comida. La viuda es un símbolo de vulnerabilidad y desesperanza, no solo porque era mujer en una sociedad patriarcal, sino también porque estaba sola y responsable de un hijo durante una crisis severa. La viuda había resignado su destino y el de su hijo, planeando consumir su última provisión antes de sucumbir al desfallecimiento. Es en este momento de extrema necesidad y desesperación que Elías llega con una petición divina. El mandato de Elías parece insensible al principio. Pide a la viuda que de lo poco que tiene prepare primero una torta para él antes de hacer para ella y su hijo. Sin embargo, este mandato es una prueba de fe y una invitación a confiar en la provisión sobrenatural de Dios. Elías asegura a la viuda que su obediencia resultará en una provisión ininterrumpida de harina y aceite durante toda la sequía. Esta historia nos sitúa en un marco teológico donde Dios, a través de su profeta, desafía las expectativas humanas y demuestra su capacidad para proveer de manera milagrosa en tiempos de escasez. Nos enseña que la obediencia a Dios puede desencadenar bendiciones y provisión incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. La solicitud de Elías a la viuda de Sarepta nos confronta con una verdad profunda. La fe genuina a menudo requiere actos de obediencia que desafíen nuestra lógica humana. Elías, como representante de Dios, no solo pide una muestra de hospitalidad, sino un acto de fe radical. La viuda, al cumplir con la petición de Elías, no solo demuestra hospitalidad, sino una confianza profunda en la palabra de Dios. La viuda podría haber respondido con escepticismo o incredulidad. Podría haber priorizado sus necesidades inmediatas y las de su hijo, pero su decisión de obedecer al profeta revela una fe que va más allá de la razón.
Este acto de fe no solo asegura la supervivencia de ella y su hijo, sino que también pone de manifiesto el poder de la palabra de Dios cuando es obedecida. Elías, por su parte, muestra una confianza inquebrantable en la promesa de Dios. Él entiende que su provisión no depende de las circunstancias visibles, sino de la fidelidad de Dios. Este encuentro entre Elías y la viuda nos desafía a examinar nuestra propia fe y obediencia. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios y a obedecer sus mandatos, incluso cuando nuestras circunstancias parecen desesperadas? La reflexión sobre este pasaje nos lleva a considerar la naturaleza de la provisión divina. La provisión de Dios no siempre se manifiesta de manera inmediata o lógica. A menudo requiere un paso de fe y obediencia. La historia de Elías y la viuda nos recuerda que Dios es capaz de usar nuestras situaciones más desesperadas para mostrar su poder y su fidelidad. La fe y la obediencia pueden transformar la escasez en abundancia y la desesperanza en testimonio de la fidelidad divina. La aplicación de esta narrativa bíblica en nuestra vida contemporánea nos desafía a priorizar nuestra fe y obediencia a Dios, especialmente en tiempos de escasez. La historia de Elías y la viuda nos invita a considerar cómo manejamos nuestras propias pruebas y dificultades. En tiempos de crisis económica, problemas de salud o cualquier otra forma de escasez, la tentación es enfocarnos en nuestra capacidad limitada y en las soluciones inmediatas. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él y a obedecer su palabra confiando en su provisión. Aplicar esta enseñanza significa reconocer que, como la viuda de Sarepta, podemos enfrentar situaciones donde nuestra fe es probada. Dios puede pedirnos que demos un paso de fe que puede parecer irracional o incluso imposible. Esto puede incluir actos de generosidad cuando nosotros mismos estamos en necesidad, o dedicar tiempos y recursos a su obra a pesar de nuestras limitaciones. La promesa de provisión de Dios es clara. Cuando buscamos primero su reino y su justicia, todas nuestras necesidades serán suplidas. Esto no significa que ignoremos nuestras responsabilidades o necesidades, sino que priorizamos nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a sus mandatos. En la práctica, esto puede traducirse en mantener nuestra integridad en el trabajo, ser honestos en nuestras transacciones y confiar en Dios para suplir nuestras necesidades mientras nosotros buscamos honrarlo en todas nuestras acciones. La historia de Elías y la viuda también nos recuerdan que la provisión de Dios puede llegar de maneras inesperadas. Dios usó a una viuda pobre en una tierra pagana para sostener a su profeta. De igual manera, Dios puede usar fuentes inesperadas para proveer para nosotros. Debemos estar abiertos a las diversas formas en que Dios puede manifestar su provisión en nuestras vidas y siempre estar atentos a su dirección y guía. La obediencia de la viuda es profunda y multifacética. En primer lugar, su acto de fe y obediencia resultó en una provisión continua de harina y aceite, garantizando la supervivencia de ella y de su hijo durante la sequía. Este milagro no solo demuestra el poder y la fidelidad de Dios, sino que también sirve como un testimonio viviente de la bendición que sigue a la obediencia. Para Elías, la provisión de la viuda no solo le permitió continuar su ministerio profético, sino que también reforzó su fe en la provisión de Dios. La fidelidad de Dios en la provisión diaria de harina y aceite fortalece tanto a la viuda como a Elías, mostrando que Dios cuida de sus siervos y recompensa la obediencia y la fe. En nuestra vida, la obediencia a Dios puede tener consecuencias igualmente significativas.
Cuando priorizamos a Dios y obedecemos sus mandatos, podemos experimentar su provisión y bendición de maneras tangibles. Esto no siempre significa una abundancia material, pero puede manifestarse en forma de paz, fortaleza y recursos necesarios para cada día. La historia de la viuda nos anima a confiar en Dios y a obedecer sus instrucciones, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas. La narrativa también contiene advertencias implícitas. Si la viuda hubiera rechazado la petición de Elías y no hubiera actuado en fe, probablemente habría seguido su curso hacia la muerte por hambre junto a su hijo. La falta de fe y obediencia puede llevar a la pérdida de las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Esta historia nos advierte sobre el peligro de aferrarnos a nuestras limitadas percepciones y no confiar en la provisión divina. En tiempos de escasez, es fácil caer en la tentación de depender únicamente de nuestros propios recursos y soluciones. Sin embargo, esta historia nos recuerda que nuestra verdadera seguridad y provisión provienen de Dios. Debemos estar atentos a no dejar que el miedo y la duda nos impidan obedecer la voz de Dios y confiar en su fidelidad. El enemigo puede aprovechar nuestras circunstancias difíciles para sembrar dudas, temor y desconfianza en el corazón. En situaciones de escasez, Satanás puede tentarnos a desconfiar de la bondad y provisión de Dios, haciéndonos creer que debemos depender únicamente de nuestros propios esfuerzos. La viuda de Sarepta podría haber sucumbido a la desesperación y a la incredulidad, pero su fe y obediencia abrieron la puerta a la provisión divina. En nuestra vida, el diablo puede intentar desviar nuestra atención de Dios, tentándonos a tomar atajos o a depender de soluciones mundanas que prometen una resolución rápida, pero no alineada con la voluntad de Dios. La historia de Elías y la viuda nos recuerda que debemos resistir estas tentaciones y mantener nuestra fe firme en Dios, confiando en su provisión y plan perfecto. Jesús reafirma los principios que vemos aquí en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 13. Jesús nos insta a no preocuparnos por nuestras necesidades diarias, asegurándonos que nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Nos llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia, con la promesa de que todas nuestras necesidades serán añadidas. Jesús también demuestra la provisión de Dios a través de sus milagros, como la alimentación de los 5,000 con 5 panes y 2 peces. En estos actos Jesús nos muestra que Dios es capaz de multiplicar lo poco que tenemos para satisfacer nuestras necesidades y más allá. La vida y enseñanzas de Jesús son un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y de su poder para proveer en todas las circunstancias. En la vida actual, la enseñanza de Primera de Reyes capítulo 17 versículo 13 es relevante y aplicable. Vivimos en tiempos donde la incertidumbre económica, la inestabilidad política y las crisis globales pueden hacernos sentir vulnerables y desesperanzados. Sin embargo, la historia de Elías y la viuda nos recuerda que incluso en tiempos de escasez extrema, Dios sigue siendo nuestro proveedor fiel. Debemos aprender a poner nuestra confianza en Dios y a obedecer sus mandatos, incluso cuando las circunstancias nos desafían. Esto puede incluir actos de generosidad, servicios a otros y mantener nuestra fe firme en medio de las pruebas. Dios nos llama a confiar en Él y a poner nuestras preocupaciones en sus manos, sabiendo que Él cuida de nosotros. Oremos. Señor, en medio de mi escasez y necesidad, me acerco a ti con un corazón humilde y confiado. Ayúdame a poner mi fe en tus promesas y a obedecer tu palabra, incluso cuando no veo la solución a mis problemas.
Como la viuda de Sarepta, quiero actuar en fe y confiar en tu provisión. Sé que tú eres mi proveedor y que nunca me dejarás ni me abandonarás. Gracias por tu fidelidad y por las bendiciones que has preparado para mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.